Ay, bendiciones. Adelante. Amén, amén. Gracias y paz. Vamos a comenzar. Déjeme por aquí poder compartirlo. Vamos a compartirlo. Gracias a Dios. Amén, amén. Gracias y paz. Qué bendición nuevamente estar con ustedes. Café Académico. Semana tras semana han sido de mucha bendición. El que le habla es el pastor Domingo Pino, que pastoreó la iglesia CCA, aquí ubicada en el condado del Bronx, el 3020 de Girón. Bien, estamos contentos de poder estar con ustedes nuevamente. El martes pasado fue una clase extraordinaria. Comenzamos con el tema de Mateo capítulo 24, si es para este tiempo o para un tiempo futuro. Y traímos unas bases. El doctor nos estuvo hablando, fue excelente lo que nos trajo la información sobre Mateo. Explicó, comenzó explicándonos cuándo fue que fue escrito el libro de Mateo, que hay una confusión, unos dicen que fue antes del 70, pero en realidad él nos explicó que está aproximadamente entre 85 90 y otros creen hasta el 95. Una información muy clara que nos estuvo hablando. El doctor nos habló la causa de la destrucción del templo, ya que para Israel, esto es un repaso, el templo era el centro de su adoración. Veíamos que Israel, la religión, tenía más fe en el templo que el mismo Dios. Ellos guardaban más el templo y esto trajo una causa por el cual el templo fue destruido. También el doctor nos habló, nos explicó un poquito sobre la profecía de doble cumplimiento, algo que verdaderamente totalmente erróneo, que se está usando por ahí mucha gente al no entender eh, lo que verdaderamente ocurrió en Mateo 24, el tiempo, el contexto, pues al no conocer, pues usan la profecía de doble cumplimiento porque así lo pueden arreglar todo. El cual es totalmente falso. Ay, Y algo que el doctor habló y quisiera que vieran ese video de la semana pasada, la primera parte, una gran bendición, ese video donde también nos habla y nos habló terminando el video del siglo, el fin del siglo. ¿Qué significaba el fin del siglo? Porque el fin del siglo no significaba fin del mundo. ¿Ves? Entonces, algo que verdaderamente la semana pasada hay mucha información en ese video, capítulo 24, que lo va a ayudar a seguir entendiendo el contexto de este capítulo 24 que por muchos años muchas escuelas la han estado interpretando de la manera incorrecta. Bueno, nos estamos conectando y quisiera que los que se están conectando compartieran el video para poder así también bendecir a otros que a lo mejor no se han dado cuenta que hemos comenzado. Comenzamos un poquito tarde, pero estamos aquí ya conectados. Y nuevamente compartan este video dándole algo de lo que hablamos la semana pasada, que fue muy interesante, vuelvo y repito, puede ir y ver esa primera parte del capítulo 24. Doctor, denos un saludito por aquí a toda esa audiencia que está entrando en estos momentos. bendiciones, salud, gracia y paz para todos aquellos que siempre nos sintonizan, están en contacto y, ¿verdad?, comparten y comentan en estos programas educativos, instructivos, de edificación en el crecimiento y el conocimiento de las escrituras de la manera correcta. Bendiciones para todos. Amén, amén. Bueno, qué bendición estar hoy. Y hoy vamos con la segunda parte. Hubieron preguntas que no pudimos tocar por el tiempo. Y habíamos quedado de que este próximo martes, hoy, íbamos a hablar de ciertos temas que están ahí Sí. en Mateo capítulo 24, muy importante, muy interesante. Y queremos llegar, no vamos a abarcar todas las interrogancias que usted pueda tener, pero le estamos dando una base, que yo creo que esa base es bastante clara para que usted pueda seguir y abarcando y aprendiendo sobre este tema
tan importante de Mateo 24. Incluso esto es más largo de lo que nosotros estamos trayendo, mucho más largo, porque imagínense, si entramos a Mateo 23, 25 y más 25, que es como la línea, la otra parte de Mateo 24, tuviéramos que estar aquí 2 o 3 semanas más. Pero yo creo que estamos ya casi listos para comenzar y quisiera, vuelvo y repito, comparta el video. Los que no han visto el video de la semana pasada, es bueno que lo vayan y lo vean para que así puedan entender mejor esta segunda parte. Así que yo creo que estamos listos, doctor, y seguimos diciendo, comparta. eh, la clase de hoy. Amén. Amén. Compártalo, compártalo. Doctor, basado en lo que hemos hablado, el material, la información que usted nos trajo la semana pasada, que fue una información excelente, muy explicativo, muy entendido. Y en este día que seguimos con la segunda parte de Mateo capítulo 24 y las preguntas que preparamos que son y pensamos las más necesarias, las más que la gente hablan que no entienden, que la sacan de contexto, estamos tratando de traerlo y hoy va a ser una clase que yo sé que va a haber mucha información, a muchos se les va a abrir los ojos, van a ver con otros lentes el capítulo 24 de Mateo. Ahora, doctor, una de las preguntas que, wow, esto, muchos supuestamente maestros lo han confundido, lo han traído de una manera equivocada, es ¿qué es la abominación desoladora? Que eso, eso lo han puesto cada año, cada vez que ocurre algo, eso parece que aparece. Pero, ¿qué usted nos puede decir? ¿Qué es la abominación desoladora? Bien, Amén. muy buena pregunta, porque a veces las personas mencionan la abominación desoladora, pero no conocen el contexto y más que Jesús dijo que fue dicho por el profeta Daniel, que hay una expresión que dice que el que lee entienda. Mm, Vamos a aclarar, quien revela, quien revela la abominación desoladora es el libro que no está en la Biblia, vamos a llamarle entre comillas evangélica, porque no existe Biblia evangélica. Las Biblias que tenemos son todas católicas, apostólicas y romanas. En Primera de Macabeos, en Primera de Macabeos, que en muchas Biblias no está, pero está en la Biblia de Jerusalén, que yo la recomiendo para estudiar, la quinta edición de la Biblia de Jerusalén, que sirve por lo menos para estudio y referencia. En Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 54, se relata que el día 15 del mes de Kislev, o de Kislev, cuando los reyes griegos cumplieron 145 años en el poder, el rey Antíoco IV Epífanes, construyó un altar en honor del dios Zeus, el dios griego Zeus, que es el dios supremo del panteón griego. Es como decir aquí el padre, el Abba Padre, es para los griegos era el padre Zeus, el dios del cielo luminoso y diurno, en oposición al mundo tónico y subterráneo. Zeus es el rey de los dioses del Olimpo, soberano del cielo para los griegos, soberano del trueno y soberano del orden cósmico. Y Antíoco IV Epífanes mandó a construir justo encima del altar de las ofrendas quemadas del templo de Jerusalén un altar al dios griego Zeus. Y lo mismo hizo en las demás ciudades de Judea. Recordemos que la información la da el libro de Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 54. El día 15
del mes de Kislev o de Kisleo. Kislev es el 9º mes del calendario lunar judío. 9º mes del calendario lunar judío. En nuestro calendario solar corresponde al periodo que va de mediados de noviembre a mediados de diciembre. Ahora, en Mateo 24:15, el contexto bíblico y exegético de la abominación desoladora, Jesús alude a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque aparece la expresión en 2 textos y un tercero que no menciona la palabra abominación, pero hace una descripción que también ha sido malinterpretada, que es en Daniel 9:27, la famosa semana que la han convertido en un chicle de mascar porque la han extendido, la han convertido en una rubber band, lo que se llama una gomita de pulsera, la han estericado así por desconocer historia, exégesis, hermenéutica y principios de interpretación. Entonces, en Daniel 11:31, repito, Daniel 11:31, Daniel 12:11 y Daniel 9:27 aparece, claro, en Daniel 9:27 no aparece la palabra abominación desoladora. Ahora, Jesús le agrega una nota, el que le entienda. Oiga bien, y eso no está de más porque eso indica que se requiere discernimiento para aplicar la referencia profética al contexto real, porque la expresión abominación desoladora empleada por Jesús puede entenderse como una alusión profética cumplida ya en la destrucción del templo en el año 70, a la vez que Jesús está usando una figura apocalíptica que ha sido mal llamada profecía de doble cumplimiento. Y la profecía no tiene doble cumplimiento. Lo vamos a explicar después. Es una figura apocalíptica revestida de simbolismo veterotestamentario. Vetero significa antiguo, antiguo testamentario, y usada en un lenguaje de juicio divino. Es una tipología lo que Jesús está haciendo. Entonces, en el discurso escatológico de Jesús de la abominación desoladora, esa expresión funciona como una profecía realizada en la ruina de Jerusalén y como un recurso simbólico de estilo apocalíptico que evoca imágenes del Antiguo Testamento y comunica el juicio inminente sobre un sistema religioso colapsado. Ahora, cuando Jesús dice el que le entienda, este texto exige al lector un juicio espiritual maduro y una sensibilidad profética para interpretar correctamente su aplicación histórica y escatológica. ¿Por qué? Porque subraya que no basta la lectura superficial del pasaje, sino que se necesita una comprensión espiritual aguda, especialmente del trasfondo veterotestamentario, en este caso Daniel, para discernir su cumplimiento en contextos como el año 70, donde ocurrió la destrucción del templo, o su proyección futura. En otras palabras, no es un simple llamado a la lectura literal, sino una exhortación a ejercitar discernimiento profético ante eventos que requieren interpretación contextual y teológica. ¿Qué quiero decir? Que esta expresión señala que el lector debe ir más allá del texto
para conectar la profecía con su posible manifestación histórica, política, religiosa y hasta militar, tal como los discípulos debían hacerlo respecto a la abominación desoladora, porque el término que se usa es delicma en griego, delicma, que es algo detestable, algo repugnante, algo asociado con idolatría y profanación del culto divino. Y cuando hablamos de desoladora, es eremoseos. Ahí es eremoseos en griego, que es desolación, devastación, abandono total. Ahora, en Daniel, la abominación desoladora aparece primero como un acto de profanación del templo. ¿Y qué pasa? En segundo lugar, esta profanación del templo provoca, en segundo lugar, la interrupción del sacrificio continuo, lo que los judíos llamaban el tamid, la interrupción del sacrificio continuo, y está asociada históricamente con Antíoco IV Epífanes en el año 167 antes de Cristo, pero que Jesús reaplica como un patrón profético para su generación. ¿Qué pasa? Que la abominación como señal desoladora, como señal de desolación, representa simbólicamente, primero, la corrupción del culto en tiempos de los celotes. Segundo, el colapso total del orden religioso judío. Y tercero, el reemplazo del sistema del templo por la nueva comunidad mesiánica. De modo que el trasfondo de abominación desoladora se encuentra en Daniel 11:31, Daniel 12:11 y Daniel 9:27, porque es una profecía de un acto sacrílego que introduce idolatría en el lugar santo, acompañado de una catástrofe nacional. Por ejemplo, cuando usted lee Daniel 11:31, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora, cuando usted lee Daniel 9:27, dice, y por otra semana, que la han convertido en la semana 70 y la han alargado por más de 21 siglos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y cuando vamos a Daniel 12:11, vemos que dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Ahora, ¿cómo es el cumplimiento histórico previo? En el año 167 antes de Cristo, Antíoco IV Epífanes colocó un altar pagano en honor al dios Zeus, y lo colocó sobre el altar de los holocaustos en Jerusalén, y lo que hizo fue que introdujo sacrificios idolátricos.
Y este acto fue visto por los judíos como una abominación. Está en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 54. Ahora, doctor, ¿y qué testimonios literarios tenemos? Bueno, en la Biblia de Jerusalén, repito, la que recomiendo es la Biblia de Jerusalén, la quinta edición, que está abreviado en las redes como la BJ. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 54, dice que el día 15, hasta la fecha, el día 15 del mes de Kisleu del año 145, el rey levantó sobre el altar de los holocaustos la abominación desoladora. Ahora, en la segunda de Macabeos, segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 5, agrega que el templo fue llamado templo de Zeus. O sea, el templo de Jerusalén, Antíoco IV Epífanes le cambió el nombre y le llamó templo de Zeus. Y los gentiles, ¿qué hacían? Que celebraban sexo idolátrico, orgías idolátricas en su interior. Incluso el historiador Flavio Josefo relata este evento en Antigüedades Judías, en el libro número 12, en los capítulos 5 y 6, subrayando la ofensa sin precedentes al culto israelita. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que Antíoco Epífanes, aparte de esto, agarró una puerca, un cerdo hembra, un puerco, un cerdo hembra. Algunos, hay 4 autores que dicen que ese cerdo hembra estaba preñada, estaba embarazada. Y ustedes saben que el cerdo para el judío es un animal inmundo. Y agarró ese cerdo hembra y lo sacrificó. Lo partió por la mitad en honor al dios griego Zeus. Y esto se entendió como la abominación desoladora. Pero ¿qué pasa? Que Jesús, ¿qué es lo que hace? Que presenta que este paradigma profético es repetible. Claro, no va a ocurrir lo mismo, pero lo que va a ocurrir va a ser todavía peor, mucho más grande. Un acto de profanación extrema en el templo que sería señal inequívoca de un juicio inminente. ¿Y qué pasó? Bueno, en el año 70, en el año 70 de nuestra era, durante el asedio de Jerusalén, ojo, el asedio de Jerusalén empezó en el año 66 y duró hasta el año 73. Pero en el año 70, Jerusalén, ¿verdad?, fue casi destruida. Pero el templo fue destruido en lo que se llamó la Primera Guerra Judía. ¿Por qué? Porque las fuerzas romanas, portando lo que se llamaba las signas, los estandartes militares, coronados con imágenes del águila imperial y del César. Ojo, la imagen del César y del águila imperial era vista por los judíos como ídolos paganos. ¿Y qué pasa? Que esas banderas, esos estandartes militares llamados signa, lo entraron y lo colocaron en los lugares sagrados. ¿Y qué pasó? ¿Qué es entonces la abominación desoladora? Bueno, que antes de la entrada final de Roma, las facciones judías rivales, los celotes con otros 3 grupos, asesinaron a los sacerdotes en el templo. Óigalo bien, asesinaron a los sacerdotes en el templo y convirtieron los recintos del templo en cuarteles, lo que ellos vieron como sacrilegios internos. Ahora, lo segundo es
que hubo un derramamiento de sangre inocente en el lugar santo, algo que Josefo describe como una profanación peor que la de los paganos. ¿Y qué pasa? Que en agosto, oiga bien, anote este dato histórico, en agosto del año 70 después de Cristo, agosto del año 70 después de Cristo, viene la entrada final y la destrucción por los soldados de Tito, que no era emperador, era hijo. Tito no era emperador todavía. Tito en ese momento era hijo de Vespasiano. Por eso en algunos libros usted va a ver que dice Tito Vespasiano. Los soldados de Tito penetraron en el templo. ¿Y qué pasa? Que colocaron los estandartes romanos en el área sagrada y ofrecieron sacrificios a sus dioses en señal de victoria. Ahora, ¿a cuáles dioses ofrecieron en el templo de Jerusalén estos sacrificios? Bueno, a tres destinatarios principales de la religión romana. Número uno, oiga bien, porque los dioses griegos tenían una versión romana. Número uno, a Júpiter óptimo máximo. Júpiter óptimo máximo, que es el mismo Zeus en su versión griega, Dios supremo del panteón romano, y ellos lo consideraban protector de Roma y estaba asociado con la autoridad imperial. Y recibieron sacrificios en contexto de victoria militar. Segundo, ofrecieron sacrificios al dios Marte, que es Ares, dios de la guerra, invocado como el patrón o el patrono de las legiones romanas. Y Ares, o sea, Marte, que es el mismo Ares, representaba la fuerza y el poder bélico romano. En tercer lugar, ofrecieron sacrificios a Genius Augusti. Genius Augusti, el genio del emperador, que ellos consideraban el espíritu divinizado que poseía el César reinante en ese momento, Vespasiano, y por ende su hijo Tito. El culto imperial exigía rendir homenaje y ofrecer sacrificios al genio del emperador como símbolo de lealtad al imperio. Doctor, ¿y dónde yo puedo encontrar esa información? En el libro de Flavio Josefo, Guerras de los Judíos, se describe cómo los romanos introdujeron sus ídolos, introdujeron sus estandartes o banderas en el templo y ofrecieron un culto idolátrico, lo que para cualquier judío era una bedeligma, una abominación, que significa bedeligma, cosa abominable, repulsiva, repugnante, detestable ante los ojos de Dios. Se refiere a algo que provoca asco extremo, rechazo moral, rechazo ético, rechazo espiritual violento. ¿Por qué? Por su impureza, su corrupción, su idolatría. El lugar santo era el recinto sagrado del templo. Y cuando se habla de abominación, está aludiendo a una imagen idolátrica, a un acto sacrílego que viola la santidad del templo. Por eso se habla de desolación, de destrucción, de abandono, de ruina física de Jerusalén y del templo. ¿Y qué indica esto? Bueno, esto es una señal de que la catástrofe y el juicio de Dios están en curso. Por eso, en Mateo 24, versículos 16 al 20, Jesús recomienda huida inmediata, porque no es para el futuro, es para ese tiempo. Era una
recomendación estratégica y profética para escapar antes del cierre total del cerco romano. Ahora, yo sé que algunos se preguntan, pero ahí habla de la gran tribulación. Sí, la gran tribulación del siglo I. ¿Por qué? Porque se refiere al sufrimiento extremo durante el asedio a Jerusalén. ¿Y cuál fue la gran tribulación? Número 1, descrito por Josefo. Hambre severa, que llegaron hasta comerse los hijos, llegaron hasta el canibalismo, descrito por Josefo en guerras de los judíos. Segundo, masacres, masacres indiscriminadas. Tercero, la destrucción total del templo y de gran parte de Jerusalén. En cuarto lugar, Jesús señala que esta tribulación sería única, única en su magnitud. En Mateo 24, 21. Léalo. Mateo 24, 21. ¿Por qué? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, lo cual coincide con la descripción de Josefo como la peor calamidad que jamás había caído sobre el pueblo. Entonces, tenemos que ver en la conexión teológica la abominación desoladora en Mateo 24, del 15 al 22, que no es solo un hecho militar o político, sino una señal teológica cuando el culto verdadero es corrompido y sustituido por idolatría, por violencia. El juicio divino es inminente. De modo que lo que hizo Antíoco IV Epífanes entre los años 165 y 167 antes de Cristo tuvo una réplica y una aplicación escatológica final por Roma en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahí está. Bueno, doctor, excelente, excelente explicación, la información y lo académico que usted acaba de traer. Quiero saludar, no por nombre, sino a todos los pastores, apóstoles, ministros que se están conectando de muchos lugares conocidos. Le damos gracias primeramente al Señor porque estos hombres y mujeres están conectados con nosotros. Eso nos deja ver el interés que tienen de aprender la palabra de Dios. Los bendecimos. No mencionamos un nombre porque se nos puede quedar a alguien y no queremos que nadie se atribule. Queremos que todo el mundo esté contento, pero gracias por estar conectado a los amigos pastores que están presentes y a los ministros. Ahora, doctor, ya que usted trajo esta información muy académico, quiero hacerle, para tratar de resumir esto, porque hay gente que aunque están aquí, no tienen esa capacidad de poder eh, captar mucha información, porque lo académico es más información. Le hago estas preguntas para que usted vaya explicando un poquito más a este tipo de oyentes que tenemos, porque la idea de nosotros es que ellos aprendan. Cuando usted está hablando aquí, usted nos está dejando entender que cuando leemos la abominación desoladora, es algo que Jesús está usando, que ya había acontecido, ya estaba escrito, que cuando Jesús está hablando, los oyentes de ese momento sabían qué es lo que Jesús estaba diciendo. Correcto. ¿Ve? Para que ellos entiendan que eso no tenía que ver nada, que Jesús no se lo inventó. Ya Jesús estaba usando un idioma que ellos conocían. Usted nos explicó qué fue lo que sucedió. Excelente. Ciento por ciento excelente esa información que mucha gente a lo mejor no lo sabe. Dio la referencia de que usen la Biblia Jerusalén, Correcto. la versión La 5, quinta, la la quinta. quinta, que es la mejor que hasta ahora está escrita.
Y ahí está, pueden ir a Macabeo. Usted fue claro, Macabeo, primera Macabeo 1:54. Ahora, otra cosa que usted dijo, solamente voy a tocar, no tiene que abundar, pero solamente aclarar, ¿no? Porque usted habló de lo que en Daniel habla y usted habló de estirar una de las semanas, que eso ha sido un problema, que en la 69 como que se detuvo y ahora estamos corriendo, estirando hasta la 70. ¿Cuál? Verdaderamente usted nos está dejando saber que eso no es lo que el texto está diciendo. De hecho, la semana 70 ya ocurrió, pero para muchos todavía eso está estirado. Eso lo están estirando. Muy buena explicación que usted trajo. Ahora, cuando habla aquí, que usted también habló, eh, Mateo 24:21, donde habla de la gran tribulación, que es lo que la gente han usado para ahora traer en este tiempo que la abominación desoladora es lo que va a ocurrir en la gran tribulación que viene porque lo están poniendo en un presente cuando Jesús lo está usando en algo que ya había ocurrido. Para identificar lo que venía, iba a ser hasta más fuerte de lo que había pasado. Como nunca, dice él. ¿No? Correcto, Entonces, correcto. entonces, para que el pueblo que está aquí entendiendo, porque usted ha traído una información que si somos inteligentes, sacamos lápiz, libreta y apuntamos esos puntitos que no son fáciles porque lo que el doctor está haciendo, y quiero que entiendan esto, no es que el doctor le diga, vete a este libro, vete acá, sí, él está diciendo una verdad, pero el doctor lo que ha hecho es coger información de muchos lugares y nos la está entregando en un orden que no es fácil buscarlo. No, ¿Ves? no, y que la semana 70 vamos a hacer un programa para demostrar que ya la semana 70 se cumplió. Que cumplió totalmente. Sencillamente que un grupo, que lo vamos a mencionar por nombre, ¿verdad? Para llevar la contrarreforma, la contra, lo contrario a la reforma. Porque Daniel 9, del 24 al 27, describe una profecía de 70 semanas. Uf, Y esta profecía entra en lo que se llama el orden hectádico hebreo, que lo vamos a explicar, porque al desconocer esto, muchos han alargado esa semana. ¿Ah? ¿Y qué la es han lo que dice? estirado, la han estirado. Claro, está hablando de un chabuín. Y cuando usted busca el significado de chabuín, está hablando de 77 de años, o sea, 490 años en total, que abarcan desde la salida del decreto para restaurar Jerusalén hasta el cumplimiento pleno de la redención. O sea, las últimas tres unidades del texto, la semana 7 más 62 más 1, tienen una estructura. 7 semanas, 49 años, reconstrucción de Jerusalén. 62 semanas, 434 años, llegada del ungido y su muerte. ¿Ah? Porque ahí el ungido, hello, vamos a ver quién es. Ay, Y, ay, 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 y ay. una semana, 7 años, confirmación del pacto y cese del sacrificio. De O sacrificio. sea, es erróneo, óigalo bien, es erróneo, se llama patochada interpretativa, extender artificialmente la semana 70 hacia el futuro. Es una violación de la unidad textual, es una violación de la unidad gramatical, porque el texto no indica ninguna interrupción entre la semana 69 y la 70. Porque la estructura hebrea es continua. No hay conjunciones, no hay pausas, no hay indicaciones textuales de un paréntesis ni de una extensión tipo chicle, goma de mascar o rubber band. No hay salto de miles de años. La secuencia es 7 más 62 más 1 de forma lineal y cronológicamente coherente. Hello, ¿por qué digo esto? Porque ningún otro pasaje profético emplea una estructura cronológica que separe arbitrariamente la última unidad temporal
por siglos o milenios. Además, estericar la semana 70, su cumplimiento, es una desconexión hermenéutica, una desconexión exegética, una desconexión teológica con el contexto histórico del libro de Daniel. Porque el libro de Daniel fue escrito o recibió su redacción final en un contexto de opresión helenística griega en el siglo II antes de Cristo. ¿Y a quién está orientado el libro de Daniel? Al pueblo judío bajo persecución, a la esperanza de redención y restauración, la venida del Mashiach Nayib, el Mesías príncipe, y extender la semana 70 hacia un futuro escatológico. Ignora la intención histórica inmediata del autor, ignora la intención teológica, ignora su audiencia original. Por eso Jesús y los evangelios colocan el cumplimiento en su época, porque Jesús interpreta la abominación desoladora de Daniel como un evento inminente para su generación. No la proyecta a miles de años en el futuro. Además, según Lucas capítulo 21, versículo 20, Jesús equipara esa abominación con la invasión de Jerusalén por ejércitos romanos, lo cual ocurrió en el año 70 de nuestra era. Y por eso Mateo 23, 36, repito, Mateo 23, 36, aclara, todo esto vendrá, todo esto vendrá sobre esta generación. Por eso el sacrificio cesó históricamente en el año 70 después de Cristo. Daniel 9:27 afirma que en la semana final hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto se cumplió históricamente con la destrucción del templo en el año 70. No en un hipotético templo futuro que no va a ser construido. Óigalo bien. Este video va a quedar en las redes. No va a ser construido ningún tercer templo. Ay, pero ya me dijeron, sí, claro, porque eso es turismo. Eso es turismo. Y te enseñan todo allá. Cuando tú vas a Israel, que ya te ha hecho esto, que ya tiene la réplica del arca, un montón de cuentos, historietas, porque eso es turismo. Eso emociona, eso crea amarillismo, eso crea sensacionalismo. No se construirá el tercer templo. Yo sé que usted me va a citar a la segunda carta a los tesalonicenses, pero eso lo vamos a explicar porque usted lo está leyendo mal. Hello. Hay que ver a qué se refiere segunda carta a tesalonicenses. Mal leído, mal interpretado, mal explicado. Al no conocer las reglas de interpretación, de hermenéutica y de exégesis. Y mucho menos las reglas gramaticales. No hay evidencia bíblica ni histórica de que este sacrificio tenga que cesar 2 veces. Hello. Ojo, la extensión futura responde a una teología dogmática impuesta, no al texto. ¿Por qué? Porque es el modelo del dispensacionalismo futurista desarrollado por John Nelson Darby en el siglo XIX. John Nelson Darby en el siglo XIX, que impone al texto una teología escatológica que divide arbitrariamente la historia en el disparate, en el absurdo de dispensaciones. Eso es. De eso no se hablaba. Inserta un paréntesis de 2000 años entre la semana 69 y la semana 70 y separa la iglesia. Otro absurdo, separa la iglesia del Israel étnico sin base textual en Daniel. Exactamente. Y este modelo, oiga esto, yo quiero que lo sepan a los que les gusta investigar. Este modelo no es heredero del pensamiento patrístico ni de la exégesis clásica.
fue popularizado, oiga bien, el culpable de esto, por la Biblia de estudio de Scofield, Biblia satánica, Biblia infernal, Biblia diabólica, Biblia que ha dividido al pueblo evangélico. La Biblia de Scofield, pero es ajeno al pensamiento bíblico del segundo templo. Repito, este modelo no es heredero del pensamiento patrístico ni de la exégesis clásica, pero este modelo fue popularizado por una Biblia que antes de salir a la venta y reproducirse fue entregada al reino de las tinieblas. Y ya lo hemos dicho en otros videos, fue entregada a Satanás esa Biblia. Porque ¿qué ha causado esa Biblia? División en el pensamiento cristiano evangélico. La Biblia de Scofield es ajena al pensamiento bíblico del segundo templo. Concluyo. Extender arbitrariamente la semana 70 de Daniel hacia el futuro es una interpretación errónea, porque rompe la unidad del texto, contradice el contexto histórico, ignora el cumplimiento en Cristo y fuerza una teología ajena al propósito original del libro de Daniel. Es interesante, doctor, lo que usted, bueno, añadió a lo que ya había dicho, porque académicamente, teológicamente, no hay forma que puedan probar ese estiramiento de la semana 69 a la... No, es que no hay forma, doctor. Eso solamente alguien que Dogma impuesto. impuesta, eso no hay forma. Y usted habló de la Biblia Scofield que ha hecho mucho daño. Incluso hubo un hombre que después, y creo que muchos de los que están aquí pueden que tengan un libro de este hombre llamado Tim LaHaye, si no me equivoco. Tim LaHaye, se escribe Tim LaHaye con H, pero se Ajá. pronuncia Tim LaHaye. Tim LaHaye, donde él fue uno de los que le dio mucha promoción a este tipo de enseñanza de creencia, donde muchos pastores, predicadores, yo creo que muchos todavía hasta lo usan porque siguen hablando cosas que verdaderamente el texto no dice. Son libros que verdaderamente deberían sacar de su biblioteca, no son nada académicos, sino ciertas enseñanzas impuestas. El doctor habló de Macabeo, 1 Macabeo 1:54, para los que están preguntando, pero es interesante que entiendan esto. Lo que se está hablando era para el tiempo de Cristo, no era para un futuro. Quítese en eso de la mente. Amén. Por eso quise que el pastor ampliara el doctor un poquito más, porque hay gente que no captaban lo que el doctor estaba hablando, que es excelente, muy buena información que el doctor nos trajo. Ahora, doctor, ya que el tiempo con esta información que usted trajo, porque es que aquí el tiempo se va Se nos ha ido en una sola pregunta, pero en una sola pregunta, pero quisiera entonces tocar una segunda pregunta que creo que maybe ahí nos podemos quedar, porque es que el tema es bastante amplio y se le está dando la información para que sepan lo anterior y lo presente. Nada con el futuro. Pero miren aquí, y quiero hacer esta pregunta, doctor. ¿Qué significa o cuál es el significado de Mateo 24:34? Que dice así, Mateo 24:34, que esto también ha sido un problema, doctor. Esto ha sido un problema grandísimo, pero yo sé que usted va a traer claridad a esto. Dice, el versículo dice así, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjese, no pasará esta generación, pero sin embargo estamos hablando de un futuro. Pero yo quisiera, doctor, que usted nos explique ahí este versículo. ese texto, los que tuercen la interpretación correcta de las escrituras lo han torcido. Inclusive Scofield llegó a decir que esta generación se refería a la etnia judía. Un total absurdo, incoherente. Este texto lo han futurizado porque desconocen el pensamiento judío. Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Señores, déjenme decir esto antes de explicar. Jesús no tiene problemas de gramática. Jesús no tiene problemas de gramática. Jesús está diciendo esta generación, y esta generación es la generación del discurso del Monte de los Olivos.
del Evangelio de Mateo, capítulo 24. Ahora, esta sección representa una de las secciones más debatidas de la literatura sinóptica. ¿Por qué? Porque Jesús responde a una triple inquietud de los discípulos: la destrucción del templo, la señal de su venida y la señal del fin del siglo, en el versículo 3 de Mateo 24. Y dentro de esta estructura, el versículo 34 constituye una clave hermenéutica decisiva para discernir a qué eventos y a qué tiempo se refiere Jesús. Ahora, cuando hacemos un análisis filológico de escritura, esta generación, en su significado literal e histórico, la palabra GNA, GNA, que se usa ahí en Mateo 24, en el griego koine, designa de manera inequívoca a la cohorte generacional contemporánea, al público que Jesús le estaba hablando, es decir, los vivos de ese momento. No hay base textual que permita asignar a el término generación un valor simbólico, un valor apocalíptico, un valor prolongado. Hello, más allá del marco temporal ordinario de una generación que para la mentalidad judía son aproximadamente 40 años en la cosmovisión hebrea antigua. Ahora, hay una coherencia con su uso en los evangelios, porque la expresión esta generación, genea haute, en griego koiné, esta generación, genea haute, en griego koiné, aparece 14 veces en los evangelios. Hello. Aparece en Mateo 11:16. Aparece en Mateo 12:39. Aparece en Mateo 12, del versículo 41 al 45. Aparece en Mateo capítulo 23, versículo 36, que ya lo cité. Aparece en Lucas 11, versículos 29 al 32 y en otros. ¿Y qué pasa? Que la expresión esta generación, genea haute, en todos los casos se refiere a los contemporáneos de Jesús, nunca a una generación futura, nunca a una generación simbólica. Por eso Mateo 23:36 dice, como ejemplo notable, todo esto vendrá sobre esta generación en el contexto de la denuncia contra Jerusalén. Fíjense que Jesús no presenta ambigüedad ni lenguaje poético ni parabólico, sino una afirmación didáctica y pedagógica precisa, literal, ineludible. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Primero, repito, Jesús no tenía problemas de gramática. La afirmación esta generación no puede ser interpretada como aquella generación futura. No, porque traiciona tanto la semántica del texto como la integridad del argumento de Jesús. El pronombre demostrativo, aún esta, tiene valor proximativo, no futurista. En gramática del griego koiné, cambiar ese significado sería introducir una distorsión, una deformación doctrinal. Por eso, cuando vemos también, en segundo lugar, el uso insistente del pronombre ustedes, a lo largo de todo el discurso, Jesús habla directamente a sus discípulos. Ustedes oirán de guerras, en el versículo 6 de Mateo 24, cuando ustedes vean la abominación desoladora, en el versículo 15 de Mateo 24, cuando dice oren
para que vuestra huida no sea en invierno. En el versículo 20 de Mateo 24, esto refuerza que los oyentes inmediatos de Jesús eran los destinatarios primarios de sus advertencias. No se trata, óigalo bien, no se trata de una audiencia futura, no se trata de una audiencia simbólica. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones teológicas? Sencillamente, la destrucción del templo como cumplimiento escatológico parcial. Amén. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por Tito Vespasiano, general romano y luego emperador, constituye el punto culminante del juicio anunciado por Jesús. Las señales descritas por Jesús, guerras, terremotos, abominación desoladora, persecución, encuentran paralelo histórico en los acontecimientos previos y durante la primera guerra judía del año 66 al año 70. Por eso, la referencia a Daniel en Mateo 24:15 de la abominación desoladora fue entendida por los discípulos como una profanación militar del templo. Profanación militar del templo. Algo que ocurrió literalmente cuando las legiones romanas entraron en el santuario. Es una falacia. Óigalo bien, es una falacia trasladar la frase esta generación al siglo XXI. ¿Por qué? Porque interpretar esta generación como una generación futura. Hello, un ejemplo, la generación que vio el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948 es exegéticamente insostenible y filológicamente errónea. Ahora, ¿dónde está la confusión? Que el sentido de venida que habla Mateo 24, oiga bien, no siempre, oiga bien, porque el sentido de venida, y ahí se aplica en Mateo 24, el sentido de venida no siempre es parucía final. ¿Por qué? Porque se está hablando en el contexto del juicio sobre Jerusalén, la venida del Hijo del Hombre, versículos 27 y versículos 30 de Mateo 24. Es una venida de tipo judicial al estilo de las teofanías proféticas del Antiguo Testamento. Doctor, ¿y cómo usted me demuestra eso? Te lo voy a demostrar. Anote estas dos citas. Isaías 19:1, te lo repito. Isaías 19:1, la profecía sobre Egipto. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Hello. Y entrará en Egipto. ¿Se montó Jehová en una ligera nube? No, no. ¿Entró a Egipto? No. Pero es simbólico, es metafórico, es una teofanía profética usada en el Antiguo Testamento. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Isaías 19:1. Isaías capítulo 19, versículo 1. ¿Qué estoy diciendo? Que esto no implica necesariamente la parucía final escatológica universal, aunque puede tipológicamente anticiparla. Te voy a dar otra cita, anótala. Te voy a dar otra cita. Isaías 13. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 10. La profecía sobre Babilonia. Isaías 13, capítulo 13, versículos 9 al 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz.
Te lo repito, Isaías 13, versículos 9 y 10. El 10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer. ¿Cómo? Sí, búscalo. Isaías capítulo 13, versículos 9 y versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Repito, esto no implica necesariamente la parucía final escatológica universal de la segunda venida de Cristo, aunque puede tipológicamente anticiparla. De modo que concluyo, la declaración de Mateo 24:34 no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. Debe leerse como una afirmación literal, clara y cronológicamente enraizada en el siglo I. Ignorar este dato supone una descontextualización grave, patológica del discurso de Jesús, que socava la autoridad de sus palabras. ¿Por qué? Porque el juicio sobre Jerusalén y el fin de la era sacrificial del templo son, en la lógica del evangelio, el cumplimiento parcial, el cumplimiento tipológico y el cumplimiento paradigmático de la obra mesiánica de Cristo y una advertencia profética válida para todas las generaciones. ¿Es cuánto? Bueno, doctor, ya usted eh, se adelantó a ciertas preguntas basado a tipo de información que dio, que quería darle, pero quiero dar unos detalles aquí, porque aquí donde está el problemita que estamos teniendo con muchos maestros cuando interpretan Mateo 24, porque ellos brincan versículos. Entonces Okay. toman esos versículos y los ponen en un presente y lo sacan del contexto. Por ejemplo, cuando usted ve que dice que el que perseverara hasta el fin será salvo. Ellos están hablando de un fin, ellos están creyendo que es el fin de la segunda venida de Cristo. Segundo, hay un versículo donde dice que si los días no fueran acortados, imagínense. Eso lo vamos a explicar en otro programa. Sí, porque ahí está la palabra escogido y ahí ellos están pensando de la manera incorrecta. Correcto, Tú ves. correcto. Y ese es el problemita que estamos brincando versículos y sacándolo del contexto sin saber lo que significa. Y usted tocó un punto bien, que maybe lo podemos ampliar la próxima semana, que es donde dice que Él vendrá en la nube del Bueno, cielo. pero ya cité, di dos citas bíblicas Sí, que habla de que Jehová vendrá en una nube. O en una sea, nube. no está hablando de... Sí, porque la gente cogen eso y lo sacan del contexto. Claro. Dice por ahí, dice que, señores, pero ahí te estoy dando dos citas. Vino Jesús en una nube, vino Jehová en una nube sobre Egipto. Porque hay que entender el lenguaje. El lenguaje, correcto, el lenguaje, pero lo están leyendo literal. Claro, claro. Entonces, al leerlo literal, que es lo que estoy tratando de traer, que es los versículos que estamos usando para decir que Mateo 24 es futurista y es un error, lo están sacando totalmente porque no Totalmente. conocen el idioma, lo que usted está explicando, y el pueblo que Jesús le está hablando entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Correcto, correcto. 100%. Totalmente. Ellos entendían eso. Pero yo creo que esto ha sido bastante claro para que la gente tenga bastante material para poder seguir estudiando. Pero fíjese, para terminar aquí, si puede darnos dos o tres puntos para terminar, porque el tiempo ya corrió, yo le hago esta última pregunta. ¿Cuáles entonces son las principales interpretaciones académicas? Podemos hablar académica, am, de esta palabra, esta generación. Bueno, miren, existen más de 4 interpretaciones. Está la interpretación futurista dispensacionalista, que ha hecho mucho daño. Lo repito, la interpretación futurista dispensacionalista ha hecho mucho daño.
¿Por qué? Porque ellos dicen en su tesis que esta generación se refiere a la generación que vea el cumplimiento de las señales finales en el futuro escatológico. Uy, gran error. ¿Y qué pasa? Un error catastrófico. Porque ellos toman como argumento que el uso de esta generación es profético y no necesariamente limitado al tiempo de Jesús. Me refiero al grupo de la interpretación futurista dispensacionalista. Ellos dicen que esta generación se refiere al grupo humano que vivirá en la época del fin. Entonces, como apoyo, enfatizan que muchas señales, como la gran tribulación mal interpretada, el regreso glorioso mal interpretado, aún no han ocurrido de forma visible y literal. ¿Por qué? Porque ellos, para apoyarse, vinculan esta generación, vinculan este texto con Israel étnico, con el Israel racial, como generación escatológica, basándose en Mateo 23:39 y en Lucas 21:32. Ahora, ¿dónde está el problema? Que requiere reinterpretar esta generación de manera alegórica o profética, lo cual puede ser forzado semánticamente. La otra interpretación que hay es la interpretación simbólica, que es la famosa visión teológica del reino. ¿Y cuál es la tesis de esto? Bueno, que generación para ellos, en la interpretación simbólica, representa a la humanidad incrédula o el tipo moral de generación rebelde, como por ejemplo Deuteronomio 32:5 y Salmo 78:8. Entonces Jesús estaría diciendo, esta generación incrédula no desaparecerá hasta que todo se cumpla, refiriéndose al conflicto espiritual continuo. ¿Y qué crítica tenemos? Bueno, que aunque teológicamente es plausible, esta lectura diluye el sentido cronológico fuerte del verbo no pasará. No pasará esta generación. Ahora, hay otra interpretación que es la interpretación dual o telescópica, que dice que Jesús habla con una visión de doble cumplimiento. Tremendo problema este. Tenemos que tomar un programa para desbaratar eso de profecía de doble cumplimiento y de doble referencia, porque es una mala interpretación. La interpretación dual o telescópica dice que Jesús habla con una visión de doble cumplimiento. Primero, cumplimiento parcial en el año 70 después de Cristo, destrucción del templo y la tribulación sobre Jerusalén. Segundo, cumplimiento escatológico final en el regreso visible de Cristo. ¿Y qué pasa? Que ellos se apoyan en un patrón común en profecía bíblica como Joel 2, Isaías capítulo 7, 8 y 9 y Mateo 24. Porque permite una lectura literal de esta generación sin negar la dimensión futura de todo esto, según ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta visión, aunque aparentemente equilibrada, es ampliamente aceptada por exégetas moderados, como Ladd, Franz, Kenner. Pero ¿cuál es el problema? El significado de generación en el Nuevo Testamento, que aparece 42 veces en el Nuevo Testamento y más de 14 veces en los evangelios. Y siempre, o casi siempre, significa grupo humano contemporáneo, que en la mentalidad judía, hebrea, son aproximadamente 40 años. En Mateo siempre tiene un uso literal, un uso ético negativo. En Mateo 12, del 41 al 45, y en Mateo 23, versículo 36,
no hay evidencia clara de que GNA, generación, signifique raza, del griego genos. No hay evidencia que signifique nación. Entonces, ¿qué pasa? Que la interpretación más correcta, y repetimos que aunque nosotros no somos preteristas, la interpretación histórica realizada es la más correcta porque se refiere literalmente a la generación contemporánea de Jesús. Hello, aproximadamente entre el año 30 y el año 70. La interpretación preterista histórica realizada es la correcta. ¿Por qué? Porque el cumplimiento en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por los romanos, cumpliendo literalmente muchos elementos del capítulo. Compárelo con Lucas 21, versículos 20 al 24. ¿Y en qué me apoyo? Me apoyo en que el uso consistente de GNA, generación, en los evangelios siempre refiere al público contemporáneo al cual Jesús se está dirigiendo. Búsquelo en Mateo 11, versículo 16, en Mateo 12, versículo 39 y en el ya leído Mateo 23, versículo 36, porque Jesús anuncia la destrucción del templo en el capítulo 24 de Mateo, versículo 2, como un evento inminente, un evento que se aproxima. Oiga bien, aclaramos que esta postura reduce o espiritualiza la segunda venida de Cristo y los eventos cósmicos como lenguaje simbólico apocalíptico. Pero en cuanto a la interpretación de esta generación, está correcto porque esta generación debe ser interpretada como histórica realizada, porque es una generación contemporánea a Jesús, aproximadamente del año 30 al año 70 después de Cristo. Ahora, cierro con esto. ¿Qué pasa? Que cuando analizamos Mateo 24:34, vemos que es una de las declaraciones más discutidas de Jesús en los evangelios y la interpretación más sólida desde la crítica histórica y semántica es que Jesús se refiere a la generación contemporánea de sus oyentes y que los eventos centrales del juicio sobre Jerusalén se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, el discurso en su conjunto contiene elementos que trascienden esa generación, apuntando a un cumplimiento escatológico mayor, especialmente desde el versículo 29 en adelante. Ahora, la mejor lectura teológica es ver este pasaje dentro de una estructura profética progresiva en la cual la destrucción del templo es un tipo, preludio y paradigma del juicio final y del regreso glorioso del Hijo del Hombre. Amén, amén. Wow, poderoso. Bueno, yo creo que, doctor, hay muchas cosas que con este capítulo 24 se pudiera estar hablando. ¿Por qué? Porque este capítulo 24, al ser interpretado de la manera incorrecta, esto ha llevado a una cadena de interpretaciones, ¿ves? Que basado a esto del 24, si rompemos el 24, lo demás se cae, ¿ves? Porque de aquí salen otras interpretaciones, por ejemplo, no es para tocarlo, sino dar este ejemplo de los 7 años que vamos a estar en el cielo. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? Exacto. Eso es para poder arreglar la escatología dispensacionalista. Que han venido trayendo. Señores, sáquese de la cabeza, lo voy a decir aquí. Y si quiere, escríbame quién dice esto, quién se hace, porque eso podemos debatirlo bíblicamente. La iglesia no va a estar ningunos 7 años en el cielo.
Exacto, No, exacto. el primer problema que hay con esos 7 años en el cielo es que la Biblia no lo afirma. No lo afirma por ningún lado. Lo segundo es el problema de con cuál calendario. Yo quiero saber a qué calendario se va a someter Dios para decir, son 7 años de tal calendario. Por favor, por favor. Ay, eso es absurdo. Eso es incoherente. Eso es una imposición teológica, dogmática. Ah, lo Totalmente. acepto por fe. Tampoco es aceptable por fe. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo afirma. La Biblia no lo dice. Eso de que vamos a estar 7 años en el cielo es un cálculo erróneo basado en una teología futurista dispensacional. Culpable, John Nelson Darby. Culpable, Scofield y otros más. No quiero usar la palabra disparate porque es ofensiva, pero quien afirma que la iglesia va a estar 7 años en el cielo no conoce la Biblia. Aparenta conocerla, pero desconoce los Uf, principios ay, doctor. de interpretación, exégesis, hermenéutica y teología sistemática. No, no, Es que no hay forma de demostrarlo. no hay forma, doctor. Y es lo que yo estoy diciendo. Al tener Mateo de la manera incorrecta, han hecho eslabones que lo que han hecho es más poner las cosas más confusas, porque aún hablando del Bema, los galardones y todo esto en el cielo, también han traído de que no es un juicio, son varios juicios. Entonces, todo esto ha venido a tener una confusión dentro de la iglesia, donde se creen que hay tantos juicios. Por eso digo, esto ha traído muchas confusiones. Ahora, lo que estamos tratando de traer es que si nosotros logramos que usted entienda que Mateo 24 no es futurista, sino que ya aconteció, el doctor explicó muy bien lo que es la abominación de esa desoladora, perdón, lo explicó magistralmente, lo que verdaderamente habla de esta generación. Hermano, es que no sé qué otra palabra decir cuando veo a esta gente, y de hecho, doctor, hay gente que aún creyendo que Mateo no es futurista, pero todavía ellos siguen creyendo en un rastro, eh, en un rato, siguen creyendo en esos 7 años, que son maestros que no digo que estudian, pero creo que están fuera del contexto. Y lo que quiero decir con esto, doctor, que la gente entienda que el hecho de que alguien diga una verdad no siempre va a tener la verdad. ¿Me Correcto, explico? Tú ves, correcto. hay que oír lo demás que él diga si todavía sigue siendo una verdad, porque aquí donde está el problema, porque una vez dijo una verdad, pues nos cerramos y creemos todas las cosas otras que dice. Porque lo dijo fulano de tal que yo lo respeto, fulano de tal que yo lo admiro, o fulano de tal que sabe mucho. O sea, aun los que saben se equivocan, Así aunque sean figuras de autoridad. totalmente, totalmente. Y yo creo que lo que estamos trayendo es para bendecir la vida, volvemos y caemos. Tenemos que seguir, doctor, la próxima semana porque todavía usted no ha explicado lo que serán tomados y lo que serán dejados. No, yo no he explicado eso. Hay otros puntos que queremos tocar aquí que verdaderamente no han sacado fuera de contexto. Vamos a usar ciertos versículos para tratarlo de explicar, porque es que esto es amplio. Como le dije, esto es una cadena, el labón. Podemos seguir sacando puntos aquí. ¿Por qué? Porque la mala interpretación del capítulo 24 de Mateo, que hay muchos por ahí en las redes sociales hablando disparate. Verá que ahorita va a salir alguien hablando de lo que pasó ayer ¿cómo es? La La reunión reunión, la reunión de Trump con la comunidad europea. europea. Verá que alguien va a salir a decir, no, que esto es bíblico, que esto está aquí. Por favor, dejemos No, eso no, ya. no, desde que yo era niño, yo tengo una lista de más de 100 anticristos, más de 100 personas que le han dicho que es el anticristo. Es increíble, es Y más de la increíble. mitad han muerto. Esto- es así, pero yo creo que ha sido de gran bendición. No queremos extendernos más. Hay mucha información, por favor, vuelva a leerlo, compártalo. Si no vio la primera parte, vaya, ahí está la primera parte, donde hay otras informaciones académicas tremendas ahí que los van a ayudar a seguir estudiando, a seguir abarcando
acuérdense, se van a encontrar con gente que todavía tienen esos lentes futuristas que van a discutir con ustedes, pero que le muestren prueba, perdón, académica, que le muestren esos textos, que es lo que nosotros hemos venido haciendo. Así que yo creo que esto ha sido de mucha bendición para todos los pastores, ministros, apóstoles, profetas, todos los que están pendientes en estos estudios, que los ayuda a seguir creciendo incluso. Y digo esto, hay gente que no le gusta oír estas enseñanzas, doctor, porque para ellos las profundidades de ellos es los mensajes que ellos tiran repetidos. Ellos no estudian, ¿sabe? Ellos oyen, tiran el mensaje y para ellos eso son profundidades, sin conocer la palabra, y por eso es que predican y hablan tantos errores. Amén. Así que esperamos que haya sido de bendición. Viene la tercera parte. Pensábamos que no íbamos a llegar a la tercera parte, pero ya con esta explicación que el doctor trajo, que hacía falta, vamos a tener que entrar a la tercera parte. Así que, doctor, despídese aquí de esta audiencia que ha estado aquí conectada en este día. Amén. Gracias a todos los que se conectaron, que dejaron sus comentarios. Gracias a todos aquellos que también dieron like. Muchas gracias. Sus comentarios son importantes. No importa que sean contrarios, lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Para ir mejorando en programas futuros. Muchas gracias también a todos los que en el futuro van a ver esto en diferido o lo van a ver por YouTube, por el canal de YouTube, Doctor Paulino Oficial con doble F. Doctor Paulino Oficial, que siempre esperamos 5 días o 6 días para subirlo al canal de YouTube. Así que bendecimos la vida, la casa, el hogar, la familia de todos aquellos que se conectaron y aquellos que se conectarán. Y gracia y paz. Salud a usted y toda su familia. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos. Será hasta el próximo martes con la tercera parte. Vuelvo y repito, comparta este programa. Bendiciones a todos. Recuerde que este programa llega a ustedes gracias a la Universidad Online Virtual, totalmente virtual, BCC Adonai Elohim Christian University. Y usted puede llamar a la doctora Idekel al WhatsApp 1917-417-5258 sea para Instituto Bíblico, sea para Bachelor Degree, licenciatura, maestría o cualquiera de nuestro doctorado. Bendiciones. Amén.